Puede sentarse. Leemos algunos versículos muy conocidos que tengo anotados, ¿verdad?, para poder pasar en oración después. Pero queremos compartir algunos versículos porque tenemos esta transmisión, ¿verdad?, y queremos que los hermanos también participen siempre los sábados con nosotros. Por eso vamos a leer un poquitito. La palabra del Señor nos dice que en este último tiempo se va a amontonar maestros en sus propias ideas. Y nosotros por la Escritura debemos de conocer el tiempo que estamos viviendo y qué podemos hacer, ¿verdad? Tito capítulo 3, verso 11. Disculpe, bueno, leemos entonces el tema que quiero hablar es de del celo de Dios hacia su pueblo. Tengo dos partes anotadas, según el otro tengo. Voy a mirar, porque a veces uno anota y controla y igual se equivoca. No sé por qué así, el verso que hablaba decía que nosotros tenemos que ver que Dios es celoso con nosotros. Y vamos a Éxodo 34, por ahí más tarde encontramos ese versículo y lo buscamos, ¿verdad? Seguro Timoteo 3 por ahí está en la Éxodo 3, verso 11 al 15. ¿Alguien puede verme ese en primera, segunda Timoteo 3, 11 al 15, por ahí, que nos habla del celo de Dios, que Dios es celoso por nosotros, ¿vale? El verso 14, por ahí está eso. Por ahí me avisan si es en primera o en segunda Timoteo. Dice Éxodo 34, verso 15. Cómo es Dios es celoso. En aquel tiempo ya por su pueblo era celoso. Y hasta hoy día es el celoso. Dice verso 13 al 15: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y ahí vemos que nuestro Dios es muy celoso. Y vemos que en este tiempo, este celo de nuestro Dios, el apóstol Pablo nos habla en 2 Corintios y en Gálatas bastante de esto, que Dios es celoso. Pablo también dice que era celoso, pero en cuanto al celo que tenía, él dice ese celo era de Dios, porque hay también celo, ¿verdad? Pero viene mayormente de celo carnal, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, celo, con un celo de Dios. Y vemos que Dios es celoso, ¿verdad? Y esa parte donde quería leer decía que nosotros somos un pueblo y Dios es celoso por nosotros. Es muy celoso por su pueblo. Él nos compró a cada uno con su preciosa sangre para redimirnos, dice, de toda iniquidad. Y vamos a 2 Corintios. 2 Corintios. Eh, 11. Segunda de Corintios 11, verso 1 al 5. Dice el apóstol: ojalá me tolerasen un poco de locura,
sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado por un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Miren, hermano, cómo el apóstol era celoso, ¿verdad? Y vemos en este tiempo donde vivimos, ¿verdad? Dice, más que nunca, hermano, yo cuando era joven, ¿verdad?, era menos los predicadores. Pero ahora un montón, como dice la Escritura, ¿verdad?, se amontonarán demasiado mucho ahí. Y trae diferentes pensamientos, ¿verdad?, diferentes ideas. Pero nosotros siempre, como hijos de Dios, debemos de mirar la Escritura y ver lo que es para nosotros. Porque también esto es peligroso para nosotros, ¿verdad? Y enseñar a los que son más jóvenes, así como a nosotros nos enseñaron también los otros, ¿verdad? Así como dice el apóstol, miremos a aquellos hermanos que se comportan, ¿verdad?, como conforme a la Sagrada Escritura, para que sigamos su pisada. Porque muchos también entienden esta gracia, ¿verdad?, pero se conduce como. Muchos conocen esta gracia. Y decimos que la gracia de Dios también llegó a todo, ¿verdad? No solamente a esta enseñanza o a la enseñanza, como lo llamamos ahora sublime gracia, ¿verdad? A todo le llegó. Porque Cristo mismo es la verdad, Cristo es la gracia. Y el que aceptó a Cristo tiene la gracia, ¿verdad? De una u otra manera tiene. Pero dice el apóstol que nadie tenga en poco esta gracia. Y hay una gracia que es sobre gracia que tenemos que aprovechar. Ni a nosotros que conocemos bien, ¿verdad?, a veces no nos hace bien, no nos hace crecer espiritualmente si nos equivocamos. No nos hace bien entender y estar en una doctrina que enseña bien. ¿Verdad que no? Y si no nos conducimos conforme a la palabra de Dios. Porque por eso dice Pablo acá, pues os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero hay un temor, y este está sobre todos los creyentes. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ahí aclara, que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu, que el que habéis recibido otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso, dice el apóstol, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Por eso, hermano, es el peligro. Dice que en este tiempo donde nosotros estamos, se va a amontonar maestros. Y es así ahora. Hay un montón de maestros. Y cada uno tiene su verdad. Y cada uno seguramente tiene verdad. Pero no como con lo que requiere la Escritura, ¿verdad? Porque sabemos que como requiere la Escritura. En estos días leímos, ¿verdad?, lo que era el que salió de la fe, ¿verdad?, y se extravió de la fe. Ese hombre dice, cuando habla, dice, produce ¿qué? Gangrena. La gangrena, ¿qué es? Una enfermedad que agarra y contamina, y lo limpio de la carne, ¿verdad?, lo limpio de la carne humana, él empieza a comer y a matar y destruir. Y así son sus palabras, dice. Leímos eso en estos días, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos enseña que, y vamos a Gálatas para mirar un poquito más. Gálatas
Acá encontré lo que quería leer. Vamos a leer antes de ir a Gálatas. Tito 2, 11 al 15. Ahí no me estaba, pero así es a veces. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para esto se reveló Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para esto fuimos llamados. Y dice, verso 15 para Tito, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Esto habla un pueblo de Dios, que Dios es celoso de buenas obras. Y ahí vemos que Dios es celoso, nos llamó para purificar para sí un pueblo propio. Pero también tenemos un enemigo vigente, ¿verdad? Que es Satanás, que quiere destruir al hijo de Dios. Una vez que es salvo ya empieza la pelea para el creyente. Una vez siendo hijo de Dios ya empieza la guerra contra el enemigo. Y empieza el enemigo a buscar, echar y sembrar algo que no está conforme a la Escritura, que no está en la Escritura. Sembrar siempre algo. ¿Se acuerdan de aquellos siervos que querían desarrollar algo? Y le dice a su señor, pero acá el Señor, tú plantaste trigo, le dice. Pero ahí adentro algo, le dice. Y alguien vino un enemigo, y tiró alguna semilla ahí y salió en medio de ellos. ¿Y cuánto está ahí en medio de los trigos? Eso, ¿verdad? Y están hablando, están predicando. Aquel, como fuera trigo, están predicando. ¿Y qué va a traer? ¿Qué perjuicio va a traer, verdad? Aquel que nunca fue trigo. Inclusive siendo trigo hay el peligro. Y no siendo trigo, siendo cizaña, ¿qué va a traer? Trae destrucción. Y de eso es lo que el apóstol Pablo nos habla. Dice que enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Podemos? Sí podemos. ¿Puede el creyente vivir? Sí puede. Ya depende totalmente de su entrega a su Señor. Cuando nosotros nos esquivamos de nuestro Señor va a haber el problema. Y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buena obra. Y ahí vemos que algunos dicen, no, pero lo que queremos hacemos y es para Dios. ¿Y qué dice Pablo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, no me dejaré de dominar. Y a veces, y en otra parte dicen, no, todo es lícito. Todo se puede hacer, pero Dios es celoso. Tenemos que llevar en cuenta que Dios es celoso. Y si llevamos en cuenta que Dios es celoso, nuestras obras deben ser diferentes. Entonces, debe ir conforme a lo que el Señor está hablando. Y en estos días, hablé, dije, ¿verdad? Que en estos días vimos por la palabra que el Señor va a usar a aquel hombre, igual va a usar, pero si está determinado usarle en un lugar, Dios no pierde. Con Sansón no perdió Dios, aunque Sansón se fue hacia el otro lado. Jonás, vemos, ¿verdad? No perdió Dios. Jonás perdió, pero Dios no perdió. Dios planeó algo y hizo, a pesar de que Jonás corrió, y a pesar de que Sansón era su caída era más y más, pero dice que Dios procuraba esto, Dios hacía esto. Pero ahí lo que vemos que el hombre perdió, como Sansón perdió Sansón, pero Dios no perdió. Dios hizo así como prometió.
para rescatar a los filisteos y así también para predicar a Miriam, aunque Jonás quería otro lado y otro lado, Dios tiene un plan. Y cuando Dios tiene un plan, a pesar de que nosotros estamos tan equivocados a veces, nos va a usar igual, hasta un punto. Y por eso a veces vemos, ¿verdad?, vida que predica tan bien y a veces su vida es muy al lado va. Dice a veces, no hay que tocar cosas que no hay que ser así. Y un gatito, él, ¿verdad?, hace cosas que no debe hacer. Y cuando nuestro ojo va ahí, ese es el peligro. Cuando nuestro ojo va sobre ese hermano, siempre nuestro ojo nos dice en dónde ponerla. Nuestra mirada es en Cristo. Pero cuando nuestro ojo va sobre aquella persona que fracasó, pero Dios dijo, yo te voy a usar, vas a predicar, vas a hacer esto. Puede ser que se sane alguien, vas a poner tu mano, se va a sanar, Dios va a hacer. Pero aquella persona que se condujo fuera de esa voluntad, de la obra, de buenas obras, él sufrirá pérdida. Así se nuestra enseñanza, ¿verdad? Si alguno edificare, él no hojarasca madera, él sufrirá pérdida. Y de acuerdo a lo que edifica, pero el fundamento ya está puesto, la gracia ya está, no hay vuelta atrás. Y nosotros debemos, como hijos de Dios, por eso esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie tiene el precio. Vamos a Gálatas, para ir un poquito más rápido. Gálatas. Dios va a usar nuestra vida, Dios siempre va a estar con nosotros, por eso a veces no tenemos que equivocarnos, hermano. Dios siempre va a estar. ¿Acaso que cuando Sansón actuó mal, no estaba Dios con él? Estaba. Le dio fuerza, le dio, pero siempre él estuvo ahí, Dios estuvo ahí. Y seguramente Sansón pensaba y decía, como dijo la última palabra, esta vez también saldré así. Pero dice que la escritura que él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Gálatas 1, 6 y 9, 6 al 9. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Esto conocemos bien, hermano, estos versículos demasiado conocemos, que estamos leyendo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Miren bien cómo, ¿por qué? Que hay algunos que perturban y quieren pervertir, cambiar, transformar, destruir el evangelio de Cristo. Pero dice Pablo, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Qué claro, ¿verdad? Y ahí ya nosotros podemos ponerla. Si queremos equivocarnos, entonces nosotros no nos equivocamos. La palabra bien clarito. Después le habla otra vez a los Gálatas en Gálatas 3. Le dice 3, 1 al 3 también. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Insensato, oh Gálatas, dice insensato quiere decir tonto, necio. Imagínense, tonto, necio. Y después, ¿quién os fascinó? Dice. Fascinar quiere decir atraer, irresistible, algo irresistible, engañar. Pablo está diciendo, ¿quién te engañó? Tan tonto sos para que seas engañado. Por eso dice, ¿quién os fascinó? Dice. Y irresistible es para aquellos que, por eso le dice, se amontonarán los maestros y tendrán comezón de oír.
irresistible para aquello que le gusta, a pesar de que la Biblia es bien clara. Y impresionante es como uno mira la escritura y ve el fracaso, ¿verdad?, de la iglesia, pero en general. Pero igual es irresistible, porque es fascinante. Aquellos que salen de la enseñanza del apóstol dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por fe, o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cuántos de nuestros hermanos están en esta situación, ¿verdad? A su tiempo final es acabar carnalmente. Tan necio soy, habiendo comenzado bien. Todos comenzamos en esa base, Cristo, la salvación. Todos comenzamos ahí. Nadie se escapa. De los que son salvados, nadie se escapa, porque el fundamento está puesto. Pero miremos qué edificamos encima, qué hacemos encima, qué estamos trayendo encima. Por eso siempre, ¿verdad?, la Escritura dice que nosotros tenemos que ser edificados sobre los fundamentos de quién, de los profetas y de los apóstoles. Pero ahora dejan eso y se edifican, ¿verdad?, en otra forma. Porque es más fácil, porque da más gusto, ¿verdad? ¿Y qué edifican? ¿Qué le parece que edifican? La palabra es clara, ¿qué edifica, verdad? Primera de Corintios, leemos, tengo uno más, Primera de Corintios 10. Por eso nosotros tenemos que tener en este tiempo cuidado, porque si el Señor todavía no viene, hay jóvenes que van a ir creciendo, que tienen que llevar esta enseñanza. Y si nosotros somos flojos en esto, ellos van a sufrir la consecuencia. Por nosotros apretaron a nuestros hermanos, eran celosos por nosotros aquellos hermanos, y nosotros no entendíamos en aquel tiempo, eran celosos, y su celo era bueno, ¿verdad? Aquellos que se conducían conforme a la palabra y eran celosos por nosotros, queriendo que nosotros conozcamos esta gracia. Después nosotros empezamos a aprender y ya nosotros empezamos a tener ese celo de Pablo por aquellos hermanos. Somos celosos, hermanos, y a veces no está limitado, nos pasamos de raya, como se dice. Pero si es con amor, como es que se corrigen las cosas, con amor, ¿verdad?, con misericordia, se corrige. Pero a veces nosotros también de tanto amor nos equivocamos y actuamos carnalmente también. Y ahí viene el libro 10, verso 21 y 22. Dice así: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y esto sabemos de dónde, el demonio de dónde es, ¿verdad? En el mundo, ¿qué hay? ¿Quién lo vive? ¿Quién es el jefe? Que no podéis, dice 22, o provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? La pregunta. El Señor, nuestro Dios, celoso, es verdad. Y dice, o provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Somos gusanos, dice la Escritura, delante de nuestro Dios. Acuérdate, dice uno, que somos polvos cuando se estaba presentando. Si no va a ser destruido, ¿verdad? Acuérdate que somos polvos. Por eso, hermano, dice, ¿verdad?, estos versículos que hablan. Y el demonio, ¿cómo sabemos cómo se manifiesta, verdad? En el mundo. Y el mundo, ¿dónde quiere entrar? ¿Quién es nuestro peor enemigo? El mundo siempre va a querer entrar en la iglesia y va a pelear, y porque el enemigo está ahí para luchar al creyente, para pelear. Y si descuida la iglesia, va a entrar. Si la iglesia se descuida, el mundo va a entrar, y las cosas del mundo va a entrar en la iglesia. Sin problema se va a practicar. Sin darse cuenta va a tomar todo el lugar. ¿Y qué pasa ahí con el Señor? El Señor se aleja y le deja a su pueblo que haga, que divague. ¿Y qué podemos hacer sin el Señor nosotros?
¿Qué dice la Escritura? Sin Él, ¿qué podemos hacer? Nada. Separado de mí, nada podéis hacer, el Señor. Como último leemos para pasar en oración, 2 Corintios 2, verso 17. Nada podemos hacer sin el Señor. El apóstol Pablo dice, pues no somos como muchos que medran o que falsifican, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, cambia falsificando, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y así debemos nosotros de seguir, y así también debemos de enseñar a nuestros jóvenes que van creciendo, que van a ser los futuros mensajeros de esta enseñanza. Sea, ¿verdad?, hermanos, hermanas, que van a estar llevando esta gracia. Pero debemos nosotros también dar ejemplo, porque la mirada de los jóvenes, ¿dónde están? Sobre los adultos, ¿verdad? Por eso es importante nuestro andar, nuestro conducir, que hacemos, si estamos haciendo, como dice la Escritura, buenas obras en cuanto a nuestra dedicación, ¿verdad? Porque si el Señor nos llamó en algo, ¿verdad?, Él va a usarlo ahí. Depende ya de nosotros hacer bien o hacer mal. Si hacemos bien, buen cielo, que es entra en el gozo de tu Señor. Y si hacemos mal, que es mal cielo. Somos malos si lo hacemos como debemos de hacer. Y algún hermano dice, somos siempre malos, porque solamente hacemos lo que nos toca hacer, dice. No buscamos más que eso. Pero el Señor es fiel para usarnos, hermano, en donde nos ha puesto. Si congregarnos, si nos ha puesto para congregarnos, vamos a congregarnos y punto. Si no nos toca predicar y nos dice el Señor, congrégate, busquemos al Señor congregarnos, apoyando a los hermanos congregándonos. Eso no. Si el Señor te llamó ahí vamos a trabajar. Es más fácil no estar congregándote y que otro predique. Para mí es mucho más fácil. Me gusta más de ese lugar. Acá no, porque todos te controlan. Muchos nos limitan muchas cosas, hermano. El Señor ya nos limita bastantes cosas. Cuando uno empieza a dar mensajes, el Señor te limita muchas cosas. Varias cosas ya uno mismo se da cuenta que no debe de tocar, no debe de hacer como un miembro, hermano. Pero no estoy diciéndole que el miembro está mal, sino ahí el Señor le puso, ¿verdad? A uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro le dio 5. ¿Y qué dice al que le dio 2? Igual que le dio al 5 también. Al que le dio más le dijo buen cielo. Trajo 2, trajo 5 y la misma palabra. No hay diferencia, hermano. Si el Señor te llamó a estar en un lugar, acompañar a la congregación, acompañar a los hermanos que crezcan en el Señor, amén. Que el Señor nos dé la sabiduría, hermano. Que el Señor nos dé la sabiduría de eso. Y yo creo que el creyente que conoce esta gracia no busca púlpito. No buscamos púlpito, porque es mucha responsabilidad. Pero si el Señor nos da la oportunidad, es porque va a usar nuestra vida. Si el Señor nos da la oportunidad de hablar de Él, es porque Él nos llamó a eso y va a usar nuestra vida. Pero nosotros como hijos de Dios debemos demostrar a nuestros jóvenes el camino. Y por nuestro andar, ellos van a mirar, y que no sea, como dice la Escritura, por culpa nuestra se pierda alguien. Que el Señor nos guarde.